Teatro Cervantes, de lo mejor que hay en cartelera, si no lo mejor, pero de lo mejor casi seguro, le digo, es imperdible, te genera una fuerza dramática, tiene, pero ¿cómo hago para hablar de esta obra? Te juro que no sé cómo hacer, porque es muy difícil, porque si le cuento algo, le cuento todo y de ninguna manera lo voy a hacer, porque el buen teatro es algo que acaece en escena, si no acaece en escena no existe, y esto es lo que ocurre con miembros del jurado de Roberto Perinelli, acá está la directora, ¿no es cierto? Sí. Corina o Corín, nunca sé cómo decirte, si Corina Fiorillo o Corín. No, Corina. Corina, son dos nombres distintos. Sí, sí. Ernesto Claudio, un maestro que lo he visto tantos años maestro, en teatro. apenas discípulo, No, señor te he visto en Quiroga. teatro tanto. Gracias. Silvina Bosco, esos 10 minutos que haces de teatro te dejan boquiabierto a todo el mundo, no solamente a mí. Gracias. Y Roberto Vallejo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Joven delincuente. No, eso sí se puede contar, se puede contar. Claro, no, se puede contar. No, sobre todo, claro, se puede contar que el hombre sale de la cárcel, esto se puede contar, Sí. ¿cierto? Y se encuentra con otro que parecería ser que Le va a ofrecer le va a ofrecer un trabajito. laburito de Lampa, ¿no es Sí. cierto? ¿Qué más se puede contar? Y se puede contar que van a un lugar raro que parece como un aguantadero. Y Perinelli, que es el autor de la obra, un maravilloso autor para mí, aparte de un ser muy querido también para mí, maneja muy bien esto que es tan atractivo en el teatro, que es la espera, que no siempre está bien manejado. Están a la espera del llamado de un jefe, Del jefe. y de golpe irrumpe una mujer que va a cambiar el destino de lo que va a suceder entre Simón Mejía y Esther. Digamos, podríamos decir, mintiendo, pero está bien que mintamos porque si Sí. no miento un poco es imposible. Podríamos decir que la mujer que llega es una prostituta, eso sí lo Sí, podríamos eso decir. se anuncia, sí. ¿No es cierto? Se anuncia como una prostituta, el hombre está en la cárcel, pobre, Sí. mucho tiempo. Sí, yo sí, te sí, entiendo, claro. yo te entiendo. No he Exacto. estado en la cárcel, pero te entiendo. Si pasas mucho tiempo así es lógico, ¿no es cierto? La necesidad. La Pero necesidad, porque- aclaremos Sí. que no es eso lo que ocurre, es otra cosa. A ver, Silvina Bosco, cómo te las rebuscas. para Dejaste lo contar. difícil a mí. Para contar. Bueno, yo creo que en realidad lo que sucede es que se espera la presencia de este personaje femenino. Se habla muchas veces de él en la obra, se espera esta prostituta, y lo que va sucediendo a lo largo de la aparición de ella cambia el vuelco de la historia de manera inesperada, pero a la vez pasan muchas cosas durante la aparición de ella. Hay muchas versiones, al espectador le pasan muchas cosas. Cree que este personaje puede ser de muchas maneras. Y esto es lo interesante que deja lo de suspenso y el misterio. Exacto. Además quiero agregar que tiene mucho humor en la parte que yo no estoy. A mí me tocó el misterio y el La parte suspenso y dramática, el drama sí. y la tragedia, pero la obra tiene mucho humor, tiene lugares de mucho humor. Ernesto. Zafó muy bien, ¿eh? Sí, Zafó muy bien, bien, muy bien. También podemos agregarle que, como pasa con todas las piezas que son buenas, ¿no? Como en el caso de esta maravillosa obra de Perinelli, que tienen estos giros inesperados constantemente, que por eso es lo verdaderamente atractivo. Aparentemente va a un lado donde todo el tiempo va dando estos giros que la hacen verdaderamente atractiva. Bueno, no solamente para nosotros actuarla, sino como el espectador también. Ernesto, uno de los méritos de tu trabajo consiste en no darte a conocer en primera instancia. Claro, Este es un exactamente, mérito. exactamente, sí. Y una enorme dificultad. Y una enorme dificultad, ¿cierto? Una enorme dificultad porque está, podemos decir, atravesado por un dolor. Hasta ahí puedo contar. Sí. Y es una conducta ambivalente, digamos, con el que traigo, digamos. Entonces, y eso es lo lindo para que uno actúe. Cuando Corina me acerca y yo leo, a mí lo que más me atrae cuando tengo ganas de hacer algo, cuando no tengo la más mínima idea por dónde empezar. No digo que sea fácil, algunos textos sean fáciles, pero hay algunos como más cantados por ahí. Digo, ¿cómo? Hay una ambivalencia muy linda para jugar. Y teníamos miedo siempre, y lo trabajamos mucho con ella, en no deschavar, entrecomilladamente, qué es lo que le pasa realmente. Por eso hay mucho humor, por eso hay idas y vueltas, y que hay pausas y miradas y cosas raras que el público empieza, suponemos, y de hecho pasa,
Dice, acá algo raro está pasando, pero no puede descubrir lo que pasa. Y Ernesto maneja un límite hermoso que es el ser ambivalente, que no se descubra, que vos como público no descubras, pero que vos como público notes que hay algo presente. Eso es un límite muy finito que nos costó mucho para Sí, conseguir yo tenía muchísimo actoralmente. miedo de que nada, Que me parece que es un gran riesgo, sí. mérito, ¿no? Sí, riesgo. El otro día hablaba de la obra, Roberto, y pensaba, por lo menos para mí hay delitos que son aberrantes y otros que no son aberrantes, son delitos, ¿no es cierto? Sí. Tu personaje, qué difícil, ¿no? difícil, Tu personaje, sí. Bueno, ha cometido un delito, ¿no es cierto? Pero vos como actor no podés juzgarlo. ¿Me equivoco? No lo podés juzgar. Nunca, si fueras un asesino serial, cosa que no es este caso, no podrías decir los asesinos seriales son malos. Sí. Sos tu personaje. Sí. Es tu personaje, lo vivís desde adentro. Sí. ¿Pudiste convivir con este Yo tipo voy a de confesar delitos? algo. A mí, la primera lectura que yo tuve de la obra, yo dije, no sé si tengo ganas de abordar en lo personal desde este lugar. Darle vida y encarnar A este Simón. a este Simón. Después de la segunda lectura y ya una charla que tuvimos con Corina, a mí me resultó mucho más atractivo, que eso también tiene que ver un gran mérito, obviamente, Claro, del equipo con el cual trabajamos, donde hay todos autores, compañeros, la directora. Y apareció algo mucho más interesante y mucho más atractivo de lo que yo me imaginaba, y que tiene que ver con esto de encontrar a la persona, encontrar esa persona y ese porqué de determinadas cosas aberrantes que pueden existir. Y que es algo que también tiene la pieza que me resulta sumamente interesante, como que hay varias capas. Entre ellas, una es el poder, para poder modificar determinado tipo de sistema judicial o de situaciones aberrantes o de cosas tan siniestras, es también modificar la historia de cada uno, porque llegan a esa situación o llegan a ese extremo producto de algo. Esto no lo justifica, para No, nada. te entiendo pero sí perfectamente, le da obviamente, te vida, entiendo. le da cuerpo y hay entiendo una razón perfectamente. lógica por lo cual se llega a lo que se llega. Y para que eso suceda hay que modificar esa historia, ¿no? Silvina, te pregunto, vos andá contestándome por ahí cada pregunta que hago. ¿Ella está loca? Ella, digo, ella no ha podido con su historia, vamos a hablar ambiguamente para que nadie se entere de mucho. Ella no ha podido con su historia, porque hay gente que pasa situaciones bravas y las puede superar. Me parece que ella no. Para mí, ella está traspasada por su historia. Por eso. Está... Pero no ha podido, no ha podido dar un paso. Son cosas que muy difíciles de superar, pero no ha podido dar un paso, porque si no, no tendría la conducta que tiene, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y eso me gustaría dejárselo al Dejarlo al espectador. espectador. Porque Exacto. si yo tomo como un partido, es como quien viene a verlo a decir, sí, veo lo que Silvina dijo. Pero Creo podríamos que... decir que es un personaje, muy dramático. Podríamos decir que tu trabajo es un trabajo de un alto voltaje dramático. Sí. Esto sí lo podemos decir. Hay algo que una de las partes que vos pusiste en tu crítica que es que hay tragedia. Yo creo que es un personaje trágico, no es un personaje ni dramático, es trágico. Entró en la tragedia y de la tragedia no se sale, ¿no? No pudo ni siquiera vivirlo como un drama. Vive su historia como una tragedia. Y en algún punto el proceso nuestro, no lo vivimos como una tragedia, pero hemos llorado mucho con este material, todos, durante el trabajo. Y algo pasaba ahora que Roberto recién decía que le pasó con el material. Hubo un día que el Negrito me dice a mí, que yo lo conozco hace muchos años y trabajamos mucho tiempo juntos en muchas cosas, teatro y tele, y muchas cosas. Y el Negro un día me dijo, Silvina, ¿me podés dar un abrazo y me mirás como me mirás siempre? Porque no me estás mirando como me mirás siempre. Y además te alejás de mí, me dice. Bueno. No te acercás. O sea, por eso te digo, hay todo... Vos estás deschavando la historia. No. Digo, es un material tan fuerte en el que nos pasó, esto de unirnos y desunirnos
hasta corporalmente. a lo Igual yo, largo. para que no sea tan anárquico y poder contar algo, a ver, Ojo, este texto, no, pero con la síntesis que se puede. Este texto de Perinelli, que repito, para mí es un enorme y gran texto de Roberto, fue escrito en el año 79, cuando él empezaba, estaba por nacer su primera hija. Y fue escrito por la sensación de temor en esa época de convertirse en padre, nada más. Es un texto policial con un enorme suspenso y que habla de qué sucede cuando la justicia no alcanza. Tiene algo de thriller, ¿no? Sí. claro, Y sí. tiene un formato policial bien estructurado, cosa que no abunda tanto en teatro, abunda mucho en cine, pero en teatro no tanto, ¿no? Bueno, una pregunta que hace el espectador es, ¿y vos hubieras hecho lo mismo? Es una pregunta que el público se hace todo el tiempo. Es un texto totalmente polémico. ¿Qué hubieras hecho? Inquieta. Se pregunta. Claro. ¿Qué hubieras hecho en circunstancias parecidas? Claro, seguramente. Y creo también que uno no se lo puede responder hasta que no pasa por esas circunstancias. Porque uno puede decir, yo hubiera y no sé. Bueno, es Digo, una hasta que no lo vivís, muy límite, ¿no? de verdad Sí. no sabes. Sí. Estamos contando mucho. Cuando termina la Basta. nota les cuento un poquito. ¿Cómo se puede resolver? ¿Días y horarios de función? Viernes y sábado a las 19 y domingos a las 18:30. en el Viernes Teatro y Nacional sábados a las Cervantes. 19, domingos 18:30. Que vengan hasta el 16 de junio, porque después salimos de gira, Salimos de gira por 2 todo el meses. país. Pero si no hay entradas, Este, que vengan y me bueno, llaman a mí y me dicen no hay entradas. Bueno, ahora este fin de semana no hay entradas, por ahí Bueno, otros mirá, si próximos. estamos con éxito, ¿qué le vamos a hacer? Por ahí volvemos. Claro. Estamos Esto- Quiero fascinados. mencionar el equipo porque Sí, es maravilloso. dale, genial. Las escenografías de Julieta Rizzo, el asesoramiento corporal, porque hay momentos donde se bailotea en escena que tiene mucha intensidad también, es Mechita Fernández, una música genial de Ronnie Kesselman, las luces de Pablo Borato y la producción del Cervantes de Lucero Martínez. Claro, porque también hay otra lectura que tiene que ver con la dictadura militar. Sí. Tiene que ver Bueno, con eso. la apuesta de los... Digamos, por ejemplo, que hay Sí. murga, ¿no es cierto? Hay Exacto. murga, hay fiesta, ¿no? Sí. Y mientras existía el Mundial de El Fútbol, Mundial, exactamente, sí. en la ESMA, 4 Totalmente, cuadras, exactamente. mataban, torturaban y mandaban a la gente a la muerte. Sí. Bueno, la Eso analogía eso está en la obra. Eso es maravilloso de la obra. El carnaval de los 70 Corina con... Fiorilio, gracias. No, a Ernesto vos. Claudio, pero muchas gracias. Silvina Boca, Al te vuelvo a contrario, felicitar. Osvaldo. Lo suyo. Roberto Vallejos, lo mismo. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a vos. Vaya al Teatro Cervantes, encuéntrese con un gran espectáculo de teatro, miembro del jurado de Roberto Perinelli con un elenco extraordinario. Hágame caso, vaya, después me cuenta por mail. Enseguida regresamos, hay más en Otra Trama.